Hace unas semanas la cadena Telemundo en Los Ángeles, California, conducido por el periodista Rubén Luengas, presentó una entrevista con un conocido conductor de radio de Univisión de ahí de Los Ángeles, Gerardo Lorenz, quien contó cómo hace años ayudó a cometer fraudes electorales en elecciones locales y federales en Puebla. Esta es la confesión de un mapache. Primero que nada, ¿cómo está eso de que tú participaste de los conocidos mundialmente fraudes electorales en México? Bueno, fui secretario de Acción Electoral del Comité Estatal de la Juventud Priista en Puebla y fui preparado por gente que inclusive por un exgobernador de Puebla en ese entonces. ¿Se puede saber el nombre? Sí, Melquiades Morales. ¿Actualmente? Actualmente parece que es... ¿Senador? Senador. Es senador, sí, fue gobernador de Puebla y es senador actualmente. Con él me sorprendí de lo que puede hacer un hombre cuando maneja muy bien la aritmética. Me enseñaron a preparar... ¿En cuántos fraudes participaste? En una casa de seguridad. Yo participé en 2 fraudes, elecciones federales. ¿Te arrepientes, obviamente? Claro, y 3 estatales. Por supuesto que estoy arrepentido, esto lo he reconocido en la radio, pero lo más importante de todo esto es el perdón que he solicitado a la audiencia, proviene de la falta de respeto que pueden tener las instituciones por el voto ciudadano. Okay, pero para mí era natural en ese entonces. Hablabas de casas de seguridad. Dime cómo le hacían para cometer el fraude allá cuando tú ayudabas a esto en el PRI. Bueno, independientemente de los famosos tacos, de poder llenar las urnas con boletas electorales de más, también existen las casas de seguridad, que es a donde se lleva uno toda la paquetería. O sea, y resguardado ya por el ejército. Sí, resguardado por el ejército. Claro, el ejército cuida los lugares a donde se concentra la paquetería electoral. Ahí ya un equipo, que en este caso cabezado por Melquiades, en la primera ocasión que lo hice, lo recuerdo muy bien, y un equipo de jóvenes de la Juventud Priista, aprendimos que unos tienen que ser calígrafos, que tenemos que volver a falsificar las firmas, se sacan las actas, se vuelven a hacer, porque te solicita Gobernación por números y porcentajes. Gobernación, la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Queremos que se eleve el porcentaje. Nunca el PRI perdió, nosotros lo que hacíamos era abultar la votación de estos paquetes electorales, solicitado por Gobernación y diciendo, bueno, para tal distrito queremos que se eleve tal número de votos y el PRI tiene que aparecer con datos. Entonces tenemos que hacer aparecer que todo concuerde, los números, etcétera, y la aritmética, y es un trabajo de que por 3 días no sales de esa casa. Bueno, ahí está, no lo habíamos escuchado decir así muchas veces, así se hacían las elecciones allá en Puebla en la época del régimen priista. Este video de la cadena Telemundo fue cortado para que no se viera el motivo de la entrevista a este mapache electoral de la época del PRI. Enseguida presentamos el video con la entrevista completa, donde se pone en duda la elección de Felipe Calderón. Amigas y amigos de En Contexto, por primera vez ante cámaras de televisión, un conocido conductor de radio aquí en Los Ángeles nos habla esta noche de un pasado del cual hoy se avergüenza. Y es el testimonio de haber sido lo que se conoce en México como mapache electoral. Es decir, él organizó y ejecutó diferentes fraudes electorales allá en México. Se los voy a presentar, muchos lo conocen, se llama Gerardo Lorenz, de la estación 1020 de la cadena radiofónica de Univisión. Está con nosotros esta noche aquí en Contexto. Gerardo, me da mucho gusto saludarte y primero que nada te agradezco pues por la valentía de compartir lo que vas a compartir esta noche con nosotros. Primero que nada, ¿cómo está eso de que tú participaste de los conocidos mundialmente fraudes electorales en México? Bueno, fui secretario de Acción Electoral del Comité Estatal de la Juventud Priista en Puebla y fui preparado por gente que inclusive por un exgobernador de Puebla en ese entonces. ¿Se puede saber el nombre? Sí, Melquiades Morales. ¿Actualmente? Actualmente parece que es... ¿Senador? Senador. Es senador, sí, fue gobernador de Puebla y es senador actualmente. Con él me sorprendí de lo que puede hacer un hombre cuando maneja muy bien la aritmética. Me enseñaron a preparar... ¿En cuántos fraudes participaste? En una casa de seguridad. Yo participé en 2 fraudes, elecciones federales. ¿Te arrepientes, obviamente? Claro, y 3 estatales. Por supuesto que estoy arrepentido, esto lo he reconocido en la radio, pero lo más importante de todo esto es el perdón que he solicitado a la audiencia, proviene
de la falta de respeto que pueden tener las instituciones por el voto ciudadano. Okay, pero para mí era natural en ese entonces. Hablabas de casas de seguridad para casas hacer de seguridad. Explícanos en breve cómo lo hacían para después que yo te pueda preguntar si en las pasadas elecciones consideras que hubo fraude, sí o no, pero no me digas eso todavía. Dime cómo le hacían para cometer el fraude allá cuando tú ayudabas a esto en el PRI. Bueno, independientemente de los famosos tacos, de poder llenar las urnas con boletas electorales de más, también existen las casas de seguridad, que es a donde se lleva a uno toda la paquetería. O sea, y resguardado ya que por el ejército. Sí, resguardado por el ejército. Claro, el ejército cuida los lugares a donde se concentra la paquetería electoral. Ahí ya un equipo, que en este caso encabezado por Melquiades, en la primera ocasión que lo hice, lo recuerdo muy bien, y un equipo de jóvenes de la juventud priista, aprendimos que unos tienen que ser calígrafos, que tenemos que volver a falsificar las firmas, se sacan las actas, se vuelven a hacer, porque te solicita Gobernación por números y porcentajes. Gobernación, la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Queremos que se eleve el porcentaje. Nunca el PRI perdió, nosotros lo que hacíamos era abultar la votación de estos paquetes electorales, solicitado por Gobernación y diciendo, bueno, para tal distrito queremos que se eleve tal número de votos y el PRI tiene que aparecer con tanto. Entonces, tenemos que hacer aparecer que todo concuerde, los números, etcétera, y la aritmética, y es un trabajo de que por 3 días no sales de esa casa. ¿Por qué? Porque tienes gente de la oposición, que en ese entonces no era muy fuerte, que está vigilando por todos lados quién entra y quién sale. Ellos no saben que hay 7, 8 personas adentro de esa casa y afuera hay gente del ejército, entonces todo el mundo piensa que los paquetes están solos. Entonces, si eso ocurrió durante los gobiernos priistas, la pregunta clave que te quiero hacer hoy con esta experiencia que valientemente estás compartiendo aquí con nosotros en Contexto en Telemundo, y te agradezco. En tu opinión, con esa experiencia, habiendo participado en fraudes en estas pasadas elecciones que dicen el IFE está hecho por ciudadanos, estuvo la vigilancia de los ciudadanos, estuvieron los representantes de los partidos, que básicamente, prácticamente México se reinventó ya en la democracia y no hubo manera de hacer fraude. El TRIFE acaba de decir, no hubo fraude. Te pregunto, a ti con la experiencia, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Existe toda la posibilidad de que haya habido fraude, fraude cibernético durante la transmisión de datos. Eso no me consta, pero lo que sí me consta es que puede haber fraude posterior al 2 de julio en las casas donde se concentró la paquetería. Porque yo creo que sí. Por supuesto. Se pudo haber hecho y por supuesto, engañar porque a quien tiene el poder y tiene al ejército para resguardar los lugares en donde se concentra la paquetería electoral, pues tiene el poder de meter la mano a los paquetes. Se sorprendió, inclusive hubo videos que aparecieron en el diario La Jornada, donde perredistas sorprendieron a panistas haciendo esto y dijeron que lo que pasa es que estaban acomodando las crayolas. Ridícula la explicación que dieron. O sea que sí es posible que se haya realizado. Sí, por supuesto que se puede. Quien tiene el poder lo puede hacer. Lo puede hacer. Bueno, pues dicho por alguien que lo hizo y hasta donde yo entiendo estás arrepentido. Por supuesto, claro. Y es algo que no sé, pero en todas las democracias creo que existe esa tentación y creo que Fox sucumbió ante la tentación, ¿no? Creo que no le sucedió en los 2 sexenios anteriores, creo que el IFE que le tocó a Zedillo fue un mejor IFE, el de Woldenberg también, pero este ya no. Este ya no. Además, Gerardo, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a darnos este testimonio esta noche, que en contexto para hacer pensar, simple y sencillamente para hacer pensar y no llegar a ninguna conclusión, que la gente llegue a las suyas. Te agradezco muchísimo. Mañana tiene que estar a las 5 de la mañana en su programa en la 10:20. Un filósofo francés decía que la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, porque la conciencia, incluso a falta de testigos, declara contra nosotros. Yo quiero felicitar a Gerardo por el testimonio que ha compartido con nosotros esta noche aquí en Contexto y ojalá le sea útil para que usted forme su CRI, para que usted